Bienvenidos, bienvenidas a la tercera parte de esta clase de ética general y económica, clase número 10, en la cual estamos viendo los principios morales tradicionales. Es el momento ya, sí, de sumergirnos, habiendo visto ya su contexto en general, que es el tipo de argumentación teleológica. Vamos a introducirnos en los principios morales tradicionales en particular. El primero de estos principios que nosotros vamos a analizar es el llamado principio de doble efecto. Permite resolver casos en los cuales una acción determinada provoca al mismo tiempo dos o más consecuencias, ¿no? Es una situación en la que se producen dos o más consecuencias, de las cuales al menos una, que va a ser la consecuencia que yo busco como sujeto generar, va a ser positiva. Y las otras consecuencias, sean una o sean varias, van a ser negativas, ¿no? Entonces hay situaciones históricas, concretas, culturalmente también contextualizadas, en las cuales, bueno, evidentemente voy a generar con mi acción positiva, voy a generar también consecuencias negativas al mismo tiempo. Entonces este principio nos viene a ayudar a discernir cómo es que tenemos que obrar en estas situaciones particulares, donde obrando, mejor dicho, voy a generar dos tipos de consecuencias, una positiva, que es la que yo busco, y al menos una o más negativas que yo no busco realizar, pero que indefectiblemente van a acontecer o pueden acontecer igual. Entonces hay situaciones de la vida que nos sorprenden con la necesidad de obligación de decidir una acción en un contexto donde hay un conflicto de valores, ¿no? Porque en el fondo voy a generar algo positivo que yo sí quiero generar, entonces voy a actualizar un valor moral, pero al mismo tiempo mi acción indirectamente va a generar la actualización de un disvalor, voy a generar algo malo, si quieren, indirectamente, moralmente hablando. A simple vista o incluso tras un discernimiento moral específico, sincero, profundo, real, honesto, nos puede parecer que obrando de una manera buena, de todas formas se violan otros valores de forma simultánea o paralela. El ejemplo típico de los manuales de moral para explicar este principio es generalmente el de la interrupción del embarazo por vías indirectas. Es decir, no es la intencionalidad del sujeto interrumpir el embarazo, pero hay situaciones muy particulares, como el ejemplo que vamos a ver a continuación, que de manera indirecta sí se va a interrumpir el embarazo y moralmente hablando es lo correcto que hay que hacer, o es lícito proceder de esta manera. Desde la perspectiva cristiana ya sabemos que interrumpir un embarazo en situaciones normales es moralmente ilícito, no se puede, es moralmente malo, porque en el fondo está el derecho a la vida de la persona, que es el primer derecho fundamental que uno tiene en tanto es persona humana, y la Iglesia considera que la persona humana aparece desde el momento de la concepción. De todas formas, lo dicho anteriormente, no es una respuesta absoluta en todos y cada uno de los casos concretos de la historia. Estos mismos manuales, en estos casos, cuando los intentan explicar o cuando se acercan a este principio, intentan ejemplificar algún caso concreto, nos indican que existen casos excepcionales en los que sí se debe proceder de una manera distinta al modelo deontológico, y que si se procede deontológicamente, es decir, evitando interrumpir el embarazo, se va a obrar moralmente mal. En esos casos, que son muy particulares, pero existen en la pluralidad de la historia y de la cultura, en los que la deontología debe dar lugar a una argumentación de tipo teleológica. De alguna forma este principio, el principio de doble efecto, busca salvaguardar el valor fundamental de la vida dentro de un cuerpo de valores que están jerarquizados y que han sido puestos en tensión en un marco histórico y concreto.
Por ejemplo, el caso particular por excelencia que se suele decir es aquel en el cual se van a cumplir estos 4 principios, y el ejemplo por antonomasia, como les vengo diciendo, es aquel caso en el cual vamos a tener una mujer que se va a encontrar embarazada, una mujer que se encuentra embarazada de unos pocos meses de embarazo y le detectan, por ejemplo, una situación de enfermedad terminal, o grave, mejor dicho, no terminal, pero sí grave, en la cual tiene que aplicarse, por ejemplo, un cáncer, en la cual tiene que aplicarse rayos o tiene que aplicarse quimioterapia. Si se puede dar la situación que por la celeridad con la cual se está llevando a cabo el crecimiento de la enfermedad en esta persona, sea necesario ejercer un procedimiento químico o de rayos para poder salvaguardar la vida de la mujer o de la madre en este caso. En situaciones donde no se puede esperar, porque por lo agresivo de la enfermedad, que terminaría matando a la madre y no dando posibilidad alguna de hacer ninguna cesárea y de poder sacar a la criatura que se está gestando en tiempo como para ofrecerle la posibilidad, aunque sea en una incubadora, de terminar de desarrollarse, cuando no existe ninguna posibilidad de eso porque estamos en una etapa muy inicial de la gestación y es necesario sí o sí aplicar la quimioterapia, uno podría estar pensando desde la perspectiva deontológica que la madre no puede aplicarse la quimio o que no puede aplicarse los rayos porque eso estaría interrumpiendo el embarazo, porque ese tipo de fármacos o ese tipo de procedimiento médico termina generando un aborto en la persona. Y por lo tanto, en estos casos particulares, si uno seguiría, nos dice este principio moral tradicional, el hecho de defender la vida de esa criatura que está gestándose en el vientre de esa madre, bueno, sería obrar ilícitamente, porque en el fondo no hay posibilidad alguna en el ejemplo que nosotros estamos dando, con certeza médica, por así decirlo, que esa criatura llegue a un momento extraordinario de gestación en el cual se lo pueda sacar del vientre de la madre y que siga en una incubadora, y ahí la madre empieza el proceso de quimioterapia o de rayos o la terapia que tenga que hacer. Entonces, en esos casos es lícito que la madre elija, por ejemplo, y debe defender su propia vida en esas situaciones mediante la aplicación de la quimioterapia o de los rayos. Y de esta forma estaría generando indirectamente la muerte del niño o de la niña. Otra cosa muy distinta, como les va a quedar la pregunta acá abajo para pensar, es cuando la madre sí puede esperar o no está avanzando tan gravemente o existen terapias alternativas que pueden disminuir la velocidad del avance de la enfermedad, que la criatura pueda ser sacada del vientre de la madre y que por lo tanto ahí sí empiece la madre un tratamiento más agresivo contra la enfermedad que tiene, ¿no? Pero si no existe posibilidad alguna de que el niño o la niña sobreviva fuera del vientre de la madre, porque está en una etapa muy temprana de gestación, es lícito y la madre debe defender su propia vida, ¿eh? En este caso particular, el principio de doble efecto cumple los 4 criterios necesarios para que se pueda aplicar este principio. El primero de estos, de las reglas que se tienen que dar, es que la bondad o la indiferencia moral de la acción tenga lugar. Es decir, que la acción sea buena o neutra. En este caso del ejemplo, la madre busca recuperar su salud. Entonces, salvar su vida en el fondo, porque dijimos en el caso concreto que es una enfermedad grave y que si no la trata la va a terminar matando a ella y va a terminar matando, por supuesto, también a la criatura que tiene dentro de su vientre. La segunda condición que se tiene que dar es que el fin que se tiene sea honesto, es decir, moralmente bueno, que lo que se busque sea esa acción buena. No solo que la acción sea buena, o sea, el objeto moral sea bueno, sino que la intencionalidad
del sujeto, en este caso la madre, sea buena, es decir, querer sanarse a pesar de que indirectamente vaya a generar efectos negativos. La tercera condición que se debe dar es que debe haber independencia entre el efecto bueno y el efecto malo. Es decir, el efecto bueno no puede surgir del efecto malo. Es al contrario, la aplicación del efecto bueno o la actualización del efecto bueno es lo que va a terminar generando indirectamente un efecto malo. Debe existir, por última condición también, una razón proporcional entre el efecto bueno y el efecto malo que se genera indirectamente. El efecto bueno es el buscado, es el que se genera directamente, mientras que el efecto malo es indirectamente provocado. Pero por última instancia debe haber una suerte de proporcionalidad razonable, prudente, entre el efecto bueno y el efecto malo, ¿no? O sea, no es que por un poquitito de hacer el bien, bueno, puedo generar todo un desastre de manera indirecta, ¿no? Ahí tiene que haber una proporcionalidad entre el bien que se logra y el mal que indirectamente se va a provocar. El otro principio que generalmente se utiliza en el ámbito de la medicina es el principio de totalidad. Este principio nos dice que el todo es superior a las partes, que el significado del todo es más completo que el de las partes y que el valor del todo posee preferencia entre el valor de las partes. ¿Cuándo se utiliza este principio? Cuando el valor de la vida está de alguna manera en tensión con valores no morales que son menos fundamentales, porque sin el valor de la vida es imposible vivir, ¿no? En este complejo juego de valores se entiende que la vida cumple el rol del todo, mientras que el resto de los valores no morales, el de las partes. Se suele utilizar en la amputación, por ejemplo, de algún miembro del cuerpo para poder salvar el todo, es decir, el cuerpo, ¿no? Entonces habilita este principio, si se cumplen estas condiciones, que pueda ser amputada una parte del cuerpo, no sé, que tenga una gangrena, por ejemplo, y que si no se trata esa gangrena, bueno, y que no se la puede sacar de ninguna manera, bueno, va a terminar generando una infección generalizada en el cuerpo y posiblemente también la muerte de la persona. Entonces, cuando empieza a estar en juego el valor de la vida, como el todo vale más que las partes, entonces se habilita la posibilidad de amputar, no sé, una pierna, un brazo, un dedo o lo que fuera que de alguna manera esté perjudicando o poniendo en riesgo la vida de la persona, ¿no? Obviamente, nadie amputa una pierna, un brazo, un dedo porque sí, sino simplemente en situaciones extraordinarias, en situaciones donde el valor de la vida entra en juego. Pero es lícito preguntarse en el fondo si es posible hacer esa amputación, ¿no? Un médico que tiene que amputar y que sabe que va a generar de algún tipo le va a generar una suerte de, no de discriminación, sino que le va a generar una suerte de diferencia en la persona, porque bueno, una persona que tiene 2 brazos ahora va a pasar a tener uno solo, o que tenía 5 dedos va a pasar a tener 4 o 3, o una persona que podía caminar ahora no va a poder caminar y va a tener que usar silla de ruedas. Bueno, evidentemente la decisión no es fácil, pero este principio ayuda en momentos críticos a tomar una decisión concreta en un momento histórico particular frente a una historia de vida que es el paciente que tiene delante. El otro principio que muchas veces se utiliza, y básicamente lo escuchamos en el momento cuando uno habla de la legítima defensa frente al ataque que uno puede recibir, es el principio de excepción. El principio de excepción dice que el deber de cuidar la vida en todas sus formas, en algunas situaciones se encuentra con un conflicto de valores. Seguir, como dijimos antes, la regla deontológica de que no se puede quitar la vida a nadie, porque la vida es primordial, es el primer derecho que una persona tiene, llevaría al incumplimiento del deber de defenderla
en casos excepcionales, por ejemplo, de estar padeciendo un ataque de tipo mortal, ¿no? Te están apuntando con un arma y te están por disparar y no existe ninguna otra manera de resolver la situación que no sea buscando la legítima defensa, no existe ninguna otra forma de hacerlo, entonces moralmente se aplica el principio de excepción y por lo tanto evidentemente se puede de alguna manera se debe mejor dicho defender la vida a pesar de que quizás se le quite o se le termine quitando la vida al agresor, ¿no? Se utiliza la famosa legítima defensa. También en algún momento de la historia se habla también de la muerte del tirano o tiranicidio, cosa que ya no se puede hacer, la iglesia ya no lo admite porque existen formas distintas de poder deshacerse del tirano o de que el tirano, mejor dicho, no tenga más poder sobre la propia realidad que está teniendo, hostigando al pueblo. O sea, hay tecnología que ya lo permite. No es necesario para detener al tirano matarlo actualmente, con la tecnología que existe y con los mecanismos diplomáticos y con los medios de comunicación que existen. Y se hablaba también para la justificación de la guerra justa, o sea, la legítima defensa a nivel comunitario, si quieren, cuando un país te ataca, pero ya evidentemente existen también con la diplomacia, el avance de la tecnología, la posibilidad del diálogo, la posibilidad de los medios de comunicación y demás, tampoco se habla tanto de una guerra justa. Obviamente que si un país es atacado se va a defender, eso está claro, ¿no? Y está bien defenderse porque en el fondo está en peligro el valor de la vida de sus habitantes. Este principio entiende que en los casos en los cuales el valor de la vida se ve agredida con posibilidad real de ser vulnerada y no existe otra forma de defenderla, se debe, moralmente hablando, proceder a defenderla, incluso hasta la muerte o erradicación del atacante. En aquellos casos en los que entra en juego la defensa de valores esenciales para la vida del individuo y el cuerpo social, ¿no? Los seres humanos tenemos la necesidad de respetar con nuestros actos la cuestión moral, como les decía, ¿no? En el caso de una guerra justa debe defenderse el pueblo si es atacado. Un ejemplo claro, por ejemplo, lo encontramos en el Antiguo Testamento en la guerra de los Macabeos, donde los Macabeos llevan a cabo una guerra en defensa del pueblo judío, según lo que nos narra el libro de los Macabeos o los dos libros de los Macabeos. Dos principios que también nos ayudan a discernir en situaciones complejas es el principio del mal menor, ojo que generalmente se entiende mal, porque uno dice, bueno, estoy haciendo el mal menor, no se trata de hacer el mal menor siempre, sino en situaciones concretas, muy específicas, muy particulares, en las cuales haga lo que haga, voy a generar un mal, entonces tengo que buscar la forma de generar el mal menor, ¿no? Hay situaciones históricas, concretas, particulares, que obrando como obre, voy a terminar obrando mal. Si obro, obro mal. Si no obro, obro mal. Si obro de esta manera, obro mal. Si obro de otra manera, obro mal. Siempre voy a terminar obrando mal. En esas situaciones lo que hay que buscar es el mal menor. Pero si existe la posibilidad de no obrar y no obrando, no estoy haciendo ningún mal, o si existe la posibilidad de esperar de que surja otra posibilidad, bueno, entonces no tengo que aplicar este principio porque aplicarlo me llevaría a obrar mal, ¿ok? Digo, lo importante es saber cuando no existe posibilidad alguna de evitar ningún mal obrando, entonces, o dejando de obrar, entonces sí tengo que elegir el mal menor y no voy a ser responsable moralmente hablando de ese mal provocado. El último principio que vamos a ver es el principio de la epiqueia o epiqueia, según como quieran leer la Y, en el cual se utiliza en el ámbito de lo ético jurídico, en el ámbito legislativo, lo que tiene que ver con las leyes. Es decir, cuando una ley es promulgada, se supone que los legisladores o la jurisprudencia, en el caso de los jueces, cuando establecen una sentencia, entonces van generando una jurisprudencia, una tradición jurídica, por así decirlo,
Bueno, evidentemente cuando se saca una ley o cuando se hace un fallo judicial, se hace en un momento histórico y concreto, particular, no sé, entonces una ley, el Código Penal de Vélez Sarsfield, no contemplaba el cibercrimen, porque no existía ni el microchip, ni la computadora, ni nada por el estilo, entonces era incapaz de poder hablar sobre el cibercrimen. Cuando el Código de Derecho Penal no ha sido modificado y por lo tanto no se habla del cibercrimen en el Código de Derecho Penal, lo que se hace es tomar una ley que de alguna manera análoga hable sobre situaciones similares y entonces lo que hace el juez es interpreta el espíritu de la ley, ¿no? Interpreta el espíritu de la ley y lo intenta aplicar a la situación concreta. Pero hay situaciones donde es necesario reformular la ley o leerla con alguna variante por la misma historia concreta en la que uno está. ¿No? Una ley de 1850, como les digo, no pudo haber contemplado jamás que en algún momento, cuando iba a surgir una revolución tecnológica con el microchip, bueno, iba a poder juzgarse el cibercrimen. Lo que tiene que hacer el juez, como no se puede escapar de el código penal que existe en el país donde está, bueno, tiene que interpretar ese acto a la luz de otros principios. Y cuando ve otros principios o normas penales o leyes penales o reglamentación penal o como se le llame, debe buscar el espíritu con el que fue escrito. Y a partir de ver el espíritu lo aplica a la situación concreta particular 70, 80, 100, 200, 300 años después de que esa ley ha sido promulgada. Obviamente que lo mejor es que se pueda sancionar para la nueva historia, para los nuevos casos tecnológicos, para lo que vaya surgiendo, una disposición en particular, ¿no? Porque eso va a estar ajustado al tiempo presente. Pero en caso de que no exista, porque no se legisló, porque nunca se debatió, bueno, entonces sí, el juez está de alguna manera habilitado a interpretar el espíritu de la ley que puede parecerse o que por medio de la cual por su espíritu puede juzgar el hecho concreto particular del momento y actualizar, ¿no? Así que bueno, estos han sido los principios morales tradicionales, esta ha sido la primera parte de la materia, que es ética general, y a partir de la próxima vez ya intentaremos hablar de la ética económica o de la relación entre ética y economía y empezar este camino ya sí de una ética más específica y de una ética aplicada a la economía. Así que nos vemos en el próximo video la próxima semana.